the video, and thank you for liking and subscribing if you already have. Bueno, buenas noches, chicas, ¿cómo están? Ahí para ambientarnos un poquito en el Louvre y todo lo que pues pudimos leer en los ojos de Mona. Finalmente llegó el momento para poder hablar de esta increíble obra también. Bueno, ya quiero escuchar todos sus comentarios, qué les pareció el libro, pero la verdad es que fue una lectura muy sorprendente, al menos para mí. Creo que yo jamás había leído algo como de este estilo y creo que hay bastantes cosas muy interesantes que comentar, así que vamos a aprovechar el tiempo. Comencemos como solemos comenzar nuestras charlas y es hablando un poquito de esa experiencia general, qué les pareció el libro, lo disfrutaron, cómo estuvo la experiencia de lectura. Yo les cuento que a mí me costó un poquito como ir avanzando en el libro, porque sí lo sentía por momentos como pesado, en el sentido de que cada capítulo estaba como súper estructurado, ¿no? O sea, ya sabíamos, digamos, la manera en la que iba a llevar los capítulos, y era comenzando como con la vida cotidiana de Mona, después teniendo como la cita con el abuelo, yéndose a un museo, explicándonos la obra, y se acaba el capítulo y otra vez volvemos a comenzar en el siguiente capítulo. Entonces yo sentí que este libro era casi como para leer en las 52 semanas que tuvo como Mona dentro del libro, como en serio cada semana casi que leer un capítulo o una cosa así. Bueno, estoy como exagerando, ¿no? Pero como que sí, o sea, casi que una experiencia un poco más despacio, porque al menos yo como que me saturaba mucho, como que yo leía los capítulos y me parecía súper interesante todo, estaba como, ¿qué es esto tan espectacular? Pero al mismo tiempo como ya, o sea, ya es suficiente por la semana. O sea, ya son demasiados análisis de esta obra, ¿no? Como que necesito un poquito de, como para procesar esto, ¿no? Y volver a la obra. Entonces, bueno, significativamente, en cuanto a tiempo nos demoramos bastante, pero pues la verdad es que lo gocé mucho. O sea, al final fue como pensar que es un libro para uno llevarse debajo del brazo cuando uno va a viajar a un museo, ¿no? O sea, como que me pareció una guía de viaje espectacular y sobre todo una guía como para entender lo que está detrás del arte. Y algo que quiero como sumarle a la pregunta que les hacía de qué les pareció el libro, también me gustaría saber cómo es su relación con el arte. Si ustedes son de las que les gusta ir a museos, a galerías de arte, cómo viven como esa experiencia, porque yo la verdad es que la he vivido súper alejada. Yo recuerdo que a mí me llevaban como a museos y así, y me parecía como, pues, sorprendente la inmensidad, ¿no? O sea, como que son lugares muy grandes, pinturas impresionantes, y que te estén diciendo que es que eso lo hizo una persona, que no es una foto, ¿no? Sino que alguien lo pintó. Yo recuerdo eso, como esa impresión que me causaba ir a esos lugares y saber que todo estaba hecho de pintura, y fue una cosa como impresionante. Pero honestamente, había una cosa, por ejemplo, de saber cuánto cuesta una pintura, que yo decía, o sea, una que es como que eso no es arte, no, como que me parece como súper abstracto. De hecho, yo recuerdo que en el colegio veíamos como las vanguardias, y hay unas vanguardias súper abstractas, una cosa rarísima. Picasso me parecía muy raro, y yo decía, ¿eso qué es? O sea, yo no estoy entendiendo nada. Y fue hasta que entré a la universidad, que digamos que bueno, en la universidad que yo estudié estaba la carrera de literatura, pero también había una carrera de historia del arte, ¿no? Entonces solían juntar como muchas materias con los que estábamos estudiando estas dos carreras. Entonces, a mí me pasaba que pues muchos profes, digamos que explicándonos el contexto histórico de una obra literaria, de un libro, terminaban recurriendo al arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa que yo les dije que me encantan de la francesa, ¿no? Esos, o sea, Los Miserables, ¿no? Como De la Bastilla. ajá, esa Sandrine, o sea, es como espectacular, y se asocia mucho pues al contexto histórico de Los Miserables, por ejemplo. Entonces, como que hay una relación muy estrecha entre el arte y entre la literatura, ¿no? De hecho, no se puede pensar ahorita en Botticelli con la Divina Comedia, que él se tomó, digamos, la gran empresa de su vida fue dibujar el infierno, y fue una cosa espectacular. O sea, tanto que no pudo terminar que dejó los bocetos de el purgatorio y el paraíso hechos, porque el infierno le
costó el resto de su vida, ¿no? O sea, como que ya no le alcanzó el tiempo para nada más. Entonces es muy especial y yo ahí comencé a entender que así como uno lee un libro analizando, bueno, o al menos la manera en la que yo leo actualmente, ¿no? Que es esto de revisando el autor, ¿no? Revisando otras lecturas, analizándolas, en qué manera impacta el contexto histórico, qué vivió el autor para que escribiera esto, qué quería decir, cuál es el lenguaje que está usando, todas esas cosas que hacemos en el club de lectura, ¿no? Que es como intentar analizar y desglosar muchísimo las historias, también se puede hacer con el arte. Por eso es que hay carreras de historia del arte. Entonces, eso fue todo un descubrimiento para mí. Yo sé que, bueno, de pronto alguien diga esto es re obvio, obviamente sí, pero les prometo que para mí no. Yo sí siento que uno, o sea, yo veo estas escenas de personas paradas frente a una obra de arte, como analizando los trazos y yo me siento un bicho raro, o sea, yo no entiendo, ¿no? Cómo lo hacen. Y recuerdo que cuando fui al Prado en Madrid, eso fue una cosa espectacular porque ahí ya entendía muchas más cosas y además hay toda una sección de estatuas o monumentos, pues, de la antigua Grecia, de todos los personajes de Posteguillo. Entonces yo estaba tan contenta de yo te conozco, ¿no? O sea, como que ahí sí me sentía en mi salsa porque sabía mucho más. Entonces, entrando a este libro, fue como esa conexión de, oigan, tengo que volver a ir, ¿no? O sea, como volver a ir a museos, intentar entender un poco. Creo que es muy valioso que hoy en día hay guías, ¿no? O sea, por ejemplo, este video que vimos tiene que ver con eso, con personas que han estudiado, o sea, así como se estudia literatura, se estudia el arte, y pueden a uno guiarlo un poco de, pues, a qué significa todo eso que estamos viendo, ¿no? El tema de cuánto vale una obra y eso sí todavía lo tengo un poquito peleado porque hay unas que es realmente excesivo, pero bueno, digamos que el arte por sí mismo sí me parece como muy especial y la verdad me encanta la premisa de este libro de un abuelo pensando que la manera en la que puede sanar a su nieta o cómo hacer que logre atravesar esa situación tan densa que pues, se está enfrentando en la vida sea a través del arte, o sea, yendo a museos, ¿no? Creo que pues el equivalente de un libro nuestro sería dándole a leer las mejores obras, ¿no? Como lee al máximo antes de que te quedes ciega, ¿no? Pero digamos que el abuelo en este amor que tiene hacia las obras de arte, eso me pareció muy hermoso porque sí pienso que el arte en cualquiera de sus expresiones, sea cine, sean esculturas, ¿no? Sea pinturas, sea literatura, toca fibras humanas y es una cosa muy especial, ¿no? Entonces, me recordó eso, me recordó como esos inicios donde en serio yo estaba en el salón de clases y nos mostraban un bodegón y yo no tenía ni idea de que era un bodegón y yo, pero, o sea, no entiendo esto porque es significativo. Y comenzaban, ¿no? Como explicarnos la historia, por qué se da esto, todo el tema. Yo decía como, no, como que esta historia sí me interesa, ¿no? Como que me parece una cosa muy fascinante. Entonces, pues esa ha sido un poco la relación con el arte. Yo no me considero para nada experta en arte, para nada. Eh, hay algunas, de hecho, del libro me gustó mucho de la edición en físico, que tenemos estas páginas, pues me imagino que en la digital también, donde están como todas las obras de arte. Entonces yo prácticamente tenía un dedo acá y un dedo en el libro, pues para ir. Y pues hay unas que la verdad, así como las más minimalistas, no sé, o sea, por ejemplo, estas, pues yo veo eso y si no me lo explican, como que, o sea, me parecen más chéveres otras. Por ejemplo, la de Frida Kahlo me encantó, esta me pareció divina. No, o sea, quedé como con ganas de visitar todo, o sea, irme a Francia y visitar todos los museos porque realmente espectacular todo lo que explican ahí, la que vimos en el video. No, me gustó mucho, o sea, siento que es un libro que no voy a terminar de cerrar porque es como que siempre voy a volver a él cuando, ay, yo esta hora la mencionan en los ojos de Mona y seguramente volveré a ver el significado porque como les digo, sí sentí que como que me saturé un poco, entonces siento que es un libro que sí se puede como ir releyendo en la vida. Pero bueno, me voy a callar, quiero escucharlas. ¿Cuál les pareció el libro y cuál es como su relación con el arte? ¿Quién se anima a contar? Dale, Sandris, adelante. Bueno, Sofi, yo había dicho que no iba a estar, pero mi otro club empieza a las 8, entonces dije así sea una horita. A mí el libro me encantó, me encantó, me encantó. Me parece que es un libro para dejar en la mesa de noche y leer cualquier día, o sea, no,
obviamente la historia principal de Mona y de Date y sus papás, pues tiene un hilo conductor, pero el hecho de que cada capítulo pues te dé referencia de una obra de arte, me parece que uno puede como tomar el libro y abrirlo en cualquier parte y ese día leer ese pedacito de esa obra y está bien, ¿no? También pensé lo mismo que tú, o sea, la próxima vez que haya un museo me voy a llevar el libro, o sea, yo decía, ¿dónde estuvo este libro antes? Porque a mí sí me gusta muchísimo. El arte no soy tampoco una persona preparada en cuanto al arte como tal, pero soy de las que se va desde que abren hasta que me tienen que sacar. Me gusta muchísimo el arte, me gusta mucho el arte religioso, por ejemplo. Ahí en este video que hablaban de las bodas de Caná, yo recuerdo que fue uno de los que más me quedé ahí parada al frente. Por eso se me vino inmediatamente porque me acuerdo que uno había muchísima gente tratando de fotografiarla, pero es que además es inmensa, es como que ay, no sé, es como que lo atrapa a uno, ¿no? Es impresionante, es de verdad una obra muy bella y sí, el libro a mí me gustó muchísimo, o sea, em, también me gusta mucho como la historia de Mona como tal, a pesar de que es una niña, me gusta mucho que tiene muy leídos a sus papás, ¿no? O sea, al papá, a la mamá, ¿no? No es inocente como de lo que pasa entre ellos, ¿no? De los problemas económicos de su papá, bueno, todo este tema. Y pues el abuelo, no, pues, o sea, que ser tan espectacular, tan maravilloso. Eh, la verdad que me gustó mucho el libro, me gustó mucho el libro y también como tú lo decías, estoy segura de que voy a volver a él muchas veces que me pareció. Y con respecto a, sí, a las fotos que están en el centro, yo lo que hice fue leerlo todo el tiempo al frente del computador y abría las obras, las ampliaba para ver el detalle de lo que él explicaba ahí. Entonces tampoco es que me rindiera mucho porque como que de verdad me gocé cada descripción, habían cosas que decía, wow, o sea, claro, cuando uno no está preparado en el tema del arte, como que uno la ve con otros ojos y ya con la explicación de Date era otra cosa, entonces me gustó mucho. Ay, sí, Sandris, mira que eso que tú mencionas del tamaño, a mí me parece como loquísimo porque, o sea, pensemos que la Mona Lisa es chiquitico, ¿no? Yo no lo he visto en persona, pero eso dicen, ¿no? Y me pasó, por ejemplo, con las meninas, que también es muy chiquito, y justo lo que tú dices de, bueno, en el Prado no dejan tomar fotos, ¿no? Entonces, como que pues uno no, o sea, no es, yo la verdad tuve la tentación y yo sí grabé algunos videos, yo, mira ahí que no, colombiana, ¿no? En Europa, mire ahí que no, está, no estén ahí, oigan, estaba trabajando frente a mí, o sea, obviamente le tenía que tomar una foto, pero además me parece muy especial que, no sé si fue alguna de ustedes que mandó al grupo una página que yo descargué, Arte y Cultura, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, que uno puede entrar y ver las obras. Y hay además varios museos que ya tienen muchas de sus obras escaneadas, lo que tú dices que se puede hacer, ¿no? Pero además tienen los recorridos, o sea, si tú no puedes viajar, digamos, presencialmente, digamos que casi que te puedes meter, ¿no? O sea, tener como la experiencia de estar caminando, yo sé que no es lo mismo, pero me parecen iniciativas tan espectaculares, o sea, yo digo, hay gente En que Cine Colombia también, ¿no? Cine sí, Colombia tiene, bueno, son como varias proyecciones y una es precisamente del Museo del Prado, que tú puedes ir a verlo en la sala de cine como si estuvieras haciendo el recorrido en pantalla gigante, imagínate, o sea, no, es que me parece brutal. espectacular, porque es que además yo no pude recorrer todo el Prado, o sea, yo me quedé como a medias porque era una cosa inmensa, o sea, es como esto, yo jamás voy a terminar, y justo era eso de, yo quiero a alguien que me explique todo esto, o sea, porque yo me siento, o sea, yo siento cosas, porque es que eso es una cosa muy, muy extraña, ¿no? También del arte, es que estoy sintiendo algo, pero quiero saber más, ¿no? Entonces sí necesito como una guía. Entonces esas cosas me parecen espectaculares, o sea, como esas iniciativas que se tienen para acercar el arte a todas las personas y que no es excusa, es que yo no he podido viajar a Europa, oye, está, o sea, hay posibilidades, ¿no?
para poder acercarnos como a todo ese arte y me parece pues increíble. Y además, por ejemplo, sigan a el Museo del Prado en TikTok o en Instagram porque suben unas cosas espectaculares también, o sea, como con sus curadores de arte, están explicando ciertas obras, ¿no? Como hoy vamos a ver cómo aparece Atenea representada en todas las obras. Entonces nos cuentan los elementos que hacen que sepamos que Atenea está en tal obra, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas que yo digo, wow, o sea, a la larga son historias en pintura. Y a mí lo que me gusta de leer son las historias. ¿Saben? Como que yo por eso con esta discusión de si el audiolibro es leer o todo, bueno, que eso es otra cosa, pero yo me quedo como, bueno, en fin, o sea, sin importar la manera en la que lo consumas, para mí es conocer la historia, o sea, es que ese es el fin último de mi lectura, no es, o sea, es muy chévere que yo mejore mi manera de hablar, es muy chévere que mejore mi ortografía, es maravilloso que mejore mi memoria, chévere, o sea, pero eso es como colateral a mi intención de querer leer y es conocer historias. O sea, yo estoy por el chisme, por saber qué hizo tal persona, por conocer personajes, ¿saben? Como que esa es mi intención. Y eso es lo que siento con el arte, ¿no? Como que a la larga es contar historias también. Historias además de un contexto, del pintor. Eh, por ejemplo, la explicación de las obras de Picasso me parece, o sea, es impresionante, impresionante. Es que lo que les digo, con era como la que yo más estaba peleada, porque yo decía, solo puede dibujar un niño de 5 años. O sea, como que no entiendo el arte detrás de, pero claro, cuando te vas, digamos, al contexto, ¿no? En el que este hombre estaba viviendo y cómo el arte también sirvió de escapatoria, cómo la escritura ha servido también, ¿no? O sea, puedo entender el sentimiento, así no entienda el formato, por así decirlo. Entonces, eso me parece espectacular. Y sí, por ejemplo, eso de los tamaños que uno, no sé, como que justo en internet, uno ver las obras, el tamaño no mide tanto, pues tú no te alcanzas como a dimensionar eso en tu cabeza y eso está, pues no estar ahí de pie que uno dice, ¿qué es esto? No, o sea, como que no, 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 no. Es muy impresionante, o sea, como que sí produce cosas en el corazón el arte, ¿no? Muchas gracias, Andris. Nos toca hacer Dale. museos acá en Bogotá. Sí, sí, sería un magnífico plan. En esa obra que tú dices de las bodas de Caná, digamos, sí, el tamaño, pero el nivel de detalle es que son muchos, muchos, muchos personajes, pues, personas, animales, porque se ven perritos, bueno, y es ese nivel de detalle que uno dice, Dios, o sea, esta persona, que primero pues el talento, y también son obras que tardaban años, ¿no? En pintar, ¿no? Le dedicaban muchísimo, muchísimo tiempo. De verdad que es bien, bien lindo. Vuelvo y digo, el arte como que lo atrapa a uno y la forma en que el abuelito lo describe, pues mucho más. Sí, totalmente. Vamos a escuchar a Sofi, a mi tocaya. Sofi, ¿cómo te fue con la lectura? Hola, hola a todas, ¿cómo están? Ya pongo la cámara para que me vean mi carita. Ay, no, ¿será que no está funcionando? Sí, ven mi carita, a mí no me está apareciendo, no sé. No te vemos, o sea, como el cuadro negro. Mm, ay, espérate. Ahí está, ya. Ahí ya. Es que eso tiene eso para que no lo espien a uno y se me olvida. Bueno, les cuento. Bueno, a mí me pasó al principio lo mismo que a ti. Me costó como agarrar el ritmo al libro. De hecho, me demoré un montón, entonces agradecí que se aplazara, porque yo quería estar, porque hace mucho no estoy en club de lectura y me gusta mucho, pero pues es que como estoy estudiando no me da la vida para hacer todo. Pero pues ya después, digamos que la primera parte que es el loop, que es como de la época hasta el Renacimiento, me costó un poquito más, me gusta esa época, pero me cuesta un poco más. En el segundo, que es el Orsay, que es ya impresionismo, posimpresionismo, esa corriente me gusta más, es mi favorita, entonces es así, se me fue súper rápido. Y el arte contemporáneo es todo un tema. Entonces, bueno, ya más adelante vuelvo a ese punto del arte contemporáneo, que es una discusión que tengo con varios amigos respecto a eso. Ya a mí me gustó mucho. Digamos que es una historia muy interesante y pues digamos que es una dinámica
del libro que me pareció muy chévere. Incluso un día yo estaba en clase, llegué temprano, empecé a leer y el profe llegó y me dijo como, ay, ¿qué estás leyendo? Y le conté y se interesó un montón y me dijo, me parece súper chévere porque eso lo que está haciendo es de alguna forma haciendo como un curso de arte para que toda la gente pueda acceder a él. Y pues y yo como, sí, profe, estoy hablando con él un rato, el man vivió en París, entonces yo lo ponía para que me leyera las partes en francés y yo, me encanta, porque obviamente yo no hablo francés, pero entonces cuando él la leía era súper chévere, el man súper interesado en el libro y yo, profe, se lo presto, no me preocupe. Entonces me pareció como muy chévere esa dinámica de, ahí mencionaban en muchas partes del libro una palabra que era democratizar el arte. Yo no siento que el arte esté democratizado, yo siento que sigue siendo algo de las clases altas. Realmente, y de hecho era algo que yo discutía con una amiga, pero más como de la música clásica, no tanto de arte plástico, que no todas los estratos, por ejemplo acá en Colombia, tienen el interés o el conocimiento de, ay, voy a ir a un museo, o ay, voy a ir, no sé si vieron ese evento, no sé si en Bogotá también lo están haciendo, que se llama Candlelight, que es un concierto de música clásica con la luz de las velas. No todo el mundo tiene acceso a eso. O sea, eso es para un target de clases altas y eso me parece muy triste porque pues yo obviamente no estoy diciendo como todo el mundo tiene que saber de arte, no, pero no sabemos si hay una persona que no tenga los medios de acceder, pero le interesa, pero como entrar a los museos es caro o ciertas cosas, o por ejemplo, incluso hacer arte es caro, porque si tú, por ejemplo, yo pinto y me gusta bastante, entonces, por ejemplo, si tú quieres comprar un material de buena calidad, es caro. Entonces, esa parte de democratizar el arte, yo no la siento así. Es una discusión que tengo bastante, y de hecho, eso es algo que tiene el arte contemporáneo, que el arte contemporáneo digamos que se va más allá de los materiales. Entonces, acá, bueno, no sé si acá, creo que en Bogotá hubo pues como un evento de arte en el que había un artista que hizo una obra. Esto va a sonar muy terrible, pero así fue la obra, no es que yo lo diga, con un gamincito. Entonces cogió un gamincito de Bogotá y hizo una obra con el gamincito. Entonces el arte contemporáneo lo que hace es eso, como sacarnos del material, o sea, no necesitas el pigmento carísimo que de pronto era en el Renacimiento súper caro y todo eso para hacer arte. Entonces, digamos que podría estar un poco democratizado allí, pero tienes que tener mucho contexto para entender una obra de arte contemporáneo. Entonces, me pareció muy chévere esa parte del libro, como que todos pudiéramos entender el trasfondo de todas las obras, de unas muy populares como la Mona Lisa, de otras no tan populares. Pero siempre mis opiniones son así en los libros, o sea, como que me gustan, pero digamos que yo sentí en un momento del libro, pues en varios momentos, que el autor, el man estudió historia del arte, entonces yo siento que el man, y me parece algo muy chévere, pero también siento como de un poco de ruido, él tenía mucha información, él tenía toda su información de arte. Entonces dijo, juepucha, ¿cómo vendo esto para que sea atractivo? Porque no todas las personas van a comprar un libro de arte. No sé si han visto los libros de arte de Taschen, que son específicos de artistas. Entonces, por ejemplo, está uno de Goya, está uno de Van Gogh, y son caros, y son más que todo, pues digamos que de parte técnica y un poquito de la vida de cada artista, pero esos libros no los compra todo el mundo. De hecho, a mí a veces me gozan porque yo tengo como 5 y me dicen, ay, usted sí es castrosa, pero es que me gusta. Entonces yo digo que yo siento que el man dijo, tengo toda esa información, ¿cómo hago para venderla que sea más atractivo? Ok, voy a hacer una novela. Y la hizo. Entonces yo siento que en la parte de arte fue fabuloso, pero ya en la parte de historia como tal, siento que sí se quedó un poco cortico y el final para mí fue como, marica, ¿qué es esto? O sea, te da una situación súper fisiológica que no puedes ver y la resuelves fluyendo con el universo. O sea, no. O sea, yo no podía entender eso. Yo no soy una persona que fluya con el universo. Yo planeaba hojas de Excel. O sea, no podría quitarme una enfermedad fluyendo con el universo. Entonces, digamos que eso me hizo un poquito de ruido. Digamos que también rescato mucho del libro. La parte de Goya, el capítulo de Goya fue mi capítulo favorito.
porque digamos que Goya yo lo vi en el Museo del Prado también y fue como, señor, ¿usted por qué tenía eso en su sala? Porque él tenía eso en su sala, esos cuadros, Saturno devorando a sus hijos. Y yo, Dios Cristo, y ya cuando leí el capítulo de Goya, yo dije, entiendo ahora demasiado por qué estas pinturas. Y le dije a mi hermana, quiero el libro de Taschen de Goya, para que lo sepas para Navidad. Entonces ya ahí está planillado. Bueno, hasta mi opinión del libro y ahora la relación con el arte, a mí sí me gusta muchísimo. Desde el colegio, desde la clase de artística, nos ponían a hacer talleres de historia del arte. Empezamos en precolombina, terminamos en pop art. Digamos que obviamente en la universidad yo soy ingeniera química, entonces pues eso se fue por allá en el olvido, pero ya una vez terminé y estaba trabajando y tenía pues como digamos mi propio dinero, empecé a hacer cursos de pintura pues para yo pintar. Tengo varios libros de arte, incluso mi hermana me regaló uno de Navidad, pues de arte también. Un amigo todo hermoso me regaló un curso de historia del arte, entonces sí me gusta mucho. Soy súper nerd, soy súper castrosa, voy a los museos, escucho toda la explicación de las obras, pregunto. Yo fui al Museo del Prado, me encantó, fui al Louvre, no fui porque tenía que tomar una decisión muy difícil, que era o el Louvre o el Orsay. No pude ir a ambos porque solo tenía un día libre. Escogí el Orsay porque mi artista favorito es Van Gogh. Entonces justo había una exposición de Van Gogh. Vamos para allá. Entonces sí me gusta mucho. Acá pues ya me recorrí los museos que hay acá en Medellín. No hay tantos. Ya me los recorrí. También fui al de Botero en Bogotá y es espectacular. O sea, tienen que ir, por Dios. Castrosa es como intensa, fastidiosa, nerd, super freak. Siempre me dicen como yo soy tan castrosa que pregunta todo en el museo, yo, pero a mí me interesa saber todo lo de los artistas. En este momento pues quiero, apenas termine de estudiar, aprender más, pero de los artistas colombianos, porque siempre uno cuando le enseñan historia del arte, siempre ve los que vimos en el libro. Da Vinci, Miguel Ángel, que era fabuloso, Estrella de Rock, lo amo, todos son perfectos, pero pues a mí me parece interesante e importante conocer también lo nuestro. Entonces, por ejemplo, Botero, me parece muy interesante entender bien cómo su técnica. Débora Arango, que acá es muy, o sea, acá en Medellín es súper top, obviamente, porque pues es de acá, no sé si en Bogotá pues sea como igual de representativa, el maestro Pedronel, entonces sí quiero como aprender más de también lo de acá, entonces estoy en ese trabajo, en esa labor, con paciencia, entonces sí, eso. Ay, Sofía, hiciste demasiadas cosas interesantes. Creo que, por ejemplo, ese concepto de castrosa, ese adjetivo, me parece muy interesante cómo efectivamente los que estamos un poquito más cerquita del arte, sea en cualquiera de sus formas, efectivamente esa es la palabra con la que se nos define, ¿no? De hecho, yo recuerdo mucho una conversación con un compañero cuando yo soy periodista, yo comencé estudiando comunicación social y periodismo, y yo dije, quiero estudiar literatura, quiero hacer la doble titulación con literatura. Y él me dijo, yo siento que la gente, así como estudia cine, estudia literatura o estudia arte, es simplemente para decir que saben, ¿sí? Que quieren ser castrosos. Pues ¿No? te puede gustar, o sea, Así como con esta cosa intelectual de, es que yo tengo una carrera de literatura cuestas, ¿no? O sea, yo soy un lector superior a ti. Y yo les decía, yo quiero estudiar literatura porque quiero ser feliz. ¿Sabes? O sea, esa es mi razón, porque amo los libros y quiero pues conocer qué hay detrás de eso, ¿no? Y me parece muy fuerte, yo siento que ese comentario, por ejemplo, este adjetivo, ¿no? Y el cómo se ve las personas que les gusta el arte, que gastan dinero en libros muy costosos, sobre arte o sobre lo que sea, porque yo recuerdo a mis papás como pegaban el grito en el cielo cuando yo me compraba así las ediciones que siempre ha querido en toda mi vida, yo por fin, porque estoy trabajando, por si me las puedo comprar, ¿no? Y es como esto de, puedes comprar otras cosas, o sea, ¿por qué te gastas la plata en libros? En fin, y siento que eso revela pues muchas cosas de esto que estás diciendo de cómo el arte no es una prioridad en nuestro, yo creo que parte incluso del sistema educativo,
o incluso desde casa, es que sí, o sea, totalmente, no es fácil acceder. Yo creo que además es así como la literatura que siempre decimos, es que la gente no lee, es que leer es difícil. O sea, sentarte tú 5 horas, no sé cuánto les dura a ustedes un libro, 3 semanas, un mes, 2 meses, 4 meses, no sé lo que nos demoremos leer un libro, sentarse y uno concentrarse y meterse en un mundo y querer entender las metáforas del autor, y, o sea, todo el proceso de lectura es complejísimo, ¿no? Entonces no es decir, lean porque lean, y yo, esto es algo como que entendí, yo tengo una hermanita que tiene 7 añitos en este momento, y yo vi como el proceso de ella aprendiendo a leer, oigan, es difícil, o sea, aprender a leer es muy difícil, yo decía, ¿en qué momento yo ya me puedo leer una página en un minuto, no? Cuando ella está como hasta ahora aprendiendo a unir, o sea, es muy difícil y termina de leer y me dice, no entiendo nada, ¿no? Porque es un proceso además de conexión que puedo equipararlo a pararte frente a una obra de arte y no entender nada. O sea, decir, yo no entiendo de trazos, no entiendo por qué es significativo el color azul en el Renacimiento, no entiendo, ¿sabes? Como que 1800 datos que simplemente no entiendo, pero yo creo que no se trata, o sea, creo que ha sido la manera en la que se ha vendido. Y es el hecho de precisamente eso, ¿no? Es que ay, son ratones de biblioteca en el caso de literatura, o es gente que se cree demasiado porque va a museos, porque esa es la manera, digamos, en cómo se ha visto el arte, ¿no? Y qué bonito sería que simplemente nos acercáramos por las historias, porque en el arte está a la larga reflejado lo que somos como humanidad, ¿no? Me parece precioso, por ejemplo, esta obra de la mujer negra, que es como, esto fue lo primero, o sea, la primera representación de una, wow, o sea, es como una cosa de uno quedar absolutamente asombrado, porque es que te habla de la historia del racismo, ¿no? De la historia de la esclavitud, o sea, qué hermoso sería que nos contaran la historia en clave de historias, arte, literatura y no fechas, ¿no? Y no que tienes que aprender la fecha de tal a tal, sino, no, vean, es que vean lo que ocurrió, vean esta obra. Yo creo que eso sería un acercamiento tan precioso, y yo por eso pienso que tú dices que estudiaste ingeniería, y yo creo que es que la literatura y el arte necesita estar en todas las ramas, o sea, no solamente en las humanidades, necesitamos literatura y arte en todo, porque es que la literatura del arte es la humanidad. ¿Y qué sentido tiene no ser ingeniero si no es humano? Eso no tiene nada de sentido, ¿no? Entonces, sí, a mí me da mucha tristeza, como que quedo así como, qué chévere sería que las personas en serio se acercaran como con esa ilusión, porque a mí misma me pasó, ¿no? De estudiante ante además obras que se han resguardado durante siglos, ¿no? O sea, pensar que son obras que se escribieron hace un montón de tiempo y tú estás ahí parado y se ha podido guardar eso, ataques, porque a la Mona Lisa ha tenido un montón de ataques también. No sé si vieron hace poquito en un museo que un señor se sentó en una silla que era parte de una obra de arte, la partió. Ay, no, muy chistoso. Pero bueno, en fin, ¿no? O sea, como que todo eso que yo digo que chévere sería que no fuese como gente castrosa que le gusta el arte, sino disfrutar de las historias que hay detrás, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo, Sofía, antes de darle la palabra a Aleja, con el tema de la novela. A mí me gustó mucho cómo escribe el autor. O sea, me parece que tiene potencial de novelista. Siento que sí hay algo ahí, porque, por ejemplo, los finales de los capítulos los tengo casi todos subrayados. O sea, ese final, esa frase con la que cerraban como toda la disertación y toda la explicación, me parecía espectacular. O sea, como que yo decía, ahí está todo. Además, me parece muy inteligente poner a una niña de protagonista para explicarle el arte, porque es que literalmente así soy yo. O sea, como que así me siento, ¿no? Como mona de 12 años que no tiene ni idea de nada de lo que están hablando, y que de hecho el libro es muy explícito en decir, seguramente no lo va a entender, ¿no? O sea, como que seguramente en este momento no está entendiendo la mitad de lo que le estoy diciendo, pero pues ahí se le queda en el cerebro, porque los niños se les queda ahí, ¿no? Así creamos que son como que no, eso es demasiado difícil para ellos, no, ahí se les va quedando. Entonces, como que por ese lado sí, pero ya toda la parte de lo que tú dices de la ceguera, yo me esperaba otra cosa, o sea, me parece como tremenda idea, ¿no? De que en serio te vas a quedar ciega. Yo pensé que sí, yo pensé que no iba a haber como retroceso en esto, sino que ella iba a aprender a vivir con su ceguera, iba a tener en su mente todas las obras de arte y
pues todas esas horas le habían dado lecciones de vida para poder seguir habitando este mundo y ser un ser humano maravilloso. Pero pues no, como que es raro, La Rosa de Guadalupe, o sea, es raro. Si esto, o sea, siento que por un lado el autor dijo, estamos hablando de arte, de que todo es posible, hagamos un final como igual de artístico, no sé. Pero sí, yo como que esa parte sí me parece un poquito flojita y honestamente me daba mucha pereza. Por ejemplo, toda la trama del papá, como de la mamá, así súper, o sea, esas tramas me daban como un poquito de pereza porque no sé, yo estaba, era como por el arte y no sentía como que se avanzara mucho, también como las escenas del colegio, o sea, esas primeras partes de cada capítulo me parecían raras, o sea, sí siento que faltó algo ahí como para lograr conectar con la historia y con todas estas disertaciones artísticas, sí, sí, sí estoy muy de acuerdo, pero al mismo tiempo siento que el autor tiene potencial. No sé si esta es creo la que primera. faltó una revisión editorial, o sea, alguien que te diga, mira, no sé, cuádrale algo, porque sí, fue esa parte, incluso al profesor, yo nada más le conté como la premisa de la historia, y yo como, ay, bro, ojalá tenga un final feliz, y me dice, de más que no, o sea, él también se esperaba que quedaba ciega, Sí, sí, pero no. sí. Pero es verdad, o sea, de pronto no como con una estructura tan obvia. Chao, Sandis, que te vaya bien en tu charla. Gracias por unirte un ratico. Gracias. Chao, chao. Que te vaya súper. ¿Qué estaba? Bueno, sí, que me parecía como que, o sea, sí siento que la estructura de los capítulos era muy obvia. O sea, como esto que les digo, de que comenzaba con una cotidianidad de Mona, después la recogía del colegio, era además cada jueves, o sea, conocemos 52 jueves, o sea, ¿no? Como que el mismo día. Era tediosito, o sea, como que sí, no sé si como haber partido la obra en dos, o sea, como dos partes o más partes, no las 52 en una sola obra, eso hubiese sido un consejo editorial que yo le hubiese dado, y justo para que no fuese tan obvio, o sea, para que no fuese obvio que en este capítulo atrás me van a encontrar otra obra y luego, sino como ir fluyendo también, o sea, que se hubiese visto como más fluido. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo y al mismo tiempo sí me gusta mucho el libro. O sea, como que entiendo todas las fallas, pero al mismo tiempo es como, O sea, wow, a mí qué también, pero capacidad. como que el ruido. Sí, 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 hace ruido, tal cual, sí, total. Aleja, cuéntanos cómo te fue con el libro. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, les cuento que a mí sí me encantó, me gustó el libro, me encantaría haber tenido un abuelo súper erudito del arte como Mona, porque obvio que el abuelo es un súper entendido en el arte, y me encantó la conexión entre ellos, y bueno, que en definitiva también era con su abuela, porque era con ambos la conexión de Mona. Pero lo que más me gustó es que además de la enseñanza del arte y de todo el contexto, de que primero ella tenía, era todo un análisis, ella tenía que mirarlo, él le daba su tiempo, luego la explicación, pero siempre tenía una moraleja. Y de hecho cuando leíamos cada capítulo era por algo. Entonces me gustó esa conexión de que a cada obra le encontró una moraleja como para que la nena lo entendiera mejor, por así decirlo. Sí me ha gustado, la verdad que no soy tan crítica del arte, pero me gustó enterarme y conocer, fue un aprendizaje para mí. Y también me gustó mucho la portada del libro. Tal es así que la busqué porque ahí explica, te dicen en la primera hoja que es la joven de la perla y que fue elegida por su mirada enigmática, porque bueno, justamente el libro son los ojos de Mona, pero y fue pintada en el 1600 y que son unas pinturas típicas de los Países Bajos. Me encantó, la verdad me gustó mucho. Y, o sea, me gustó la onda de novelar las obras de arte, porque bueno, como que fue llevadero para mí, que no soy una súper entendida del arte, para mí fue súper llevadero así comprenderlo, darme cuenta que uno tiene que analizar las cosas cuando las ve. Eh, yo vivo en Argentina, en una provincia que está bien al norte, y sí hay museos, pero grandes, así de este estilo, en Buenos Aires. Y la verdad que en esto que decían de democratizar el arte, una vez estaba de viaje
y yo no sabía que como una manera de democratizar el arte que decía Sofía, es que es como que hay una ley interna que todos los museos deben tener un día libre, que no se cobre la entrada, porque la idea es que el arte viva y que el arte sea para todos, para los que pueden pagarlo, para que los que no lo pueden. Y bueno, y ese fue mi tip de aprendido para todos los viajes. Cada vez que voy a viajar a un lugar empiezo a fijarme en dónde tengo un día de museo libre. Sí me gustan los museos, me gusta recorrerlos. Cuando viajo siempre trato de hacer un día de museo y me gusta. No siempre se puede porque a veces no te da el tiempo, pero la verdad, chicas, que me ha encantado, me ha gustado, sí, como que sí me resultó también un poco denso los momentos internos de la familia, como que se salía un poco del contexto con el resto de escribir del arte, pero en definitiva, en definitiva, en general me ha gustado mucho. La verdad que todo un aprendizaje para mí, chicas, me encanta. Ay, Aleja, mira, ahí te están pidiendo datos para, Sí. para los museos de Buenos Aires. Sí, de Tip hecho, ya de Buenos encontré Aires, por también. favor. Pero No mira que sé eso nada. también es espectacular. Eso la verdad me parece. O sea, como que sí hay. El tema es que, mira, por ejemplo, no está tan divulgado, ¿no? O bueno, yo no sé si es que también, yo también pienso que en esto, como en la literatura, en los debates que tenemos sobre los libros, también se trata mucho de iniciativa. O sea, de que quieras, o sea, de que quieras ir a conocer, de que quieras ir a ver. Porque, por ejemplo, yo entré al Prado gratis, o sea, yo hice la fila porque es una fila más larguísima, ¿no? Yo no voy a alcanzar, pero sí, eso, o sea, es inmenso, ¿no? Uno alcanza a entrar y tal. Y efectivamente, pues hay días o después de ciertas horas que es gratuito. Entonces, incluso así, pues yo siento que es un poquito esa intención de, bueno, ve y busca, ¿no? O sea, si realmente quieres entrar, pues es que yo siento que además los museos, los jardín botánicos, que no sé si eso están en todos los países, pero bueno, acá sí hay varias ciudades que tienen jardín botánico, bibliotecas, es como si no tienes dinero, entras a esas tres cosas y ya, ya conociste todo un país, ¿no? O sea, como que me parece de los planes más maravillosos cuando uno viaja y es esos tres destinos, o sea, yo estoy así como súper donde hay bibliotecas, donde hay museos, donde hay un jardín botánico para conocer la naturaleza y ahí ya está check el viaje, ¿no? Entonces como que sí siento que también es como de parte y parte, como que estoy de acuerdo en que es difícil, yo siento que sobre todo por la enseñanza o sea, porque esto nos enseña y para mí el arte no es una cosa como de que solamente de sentirlo, sino que cuando te lo enseñan hay una dimensión distinta, o al menos fue lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, cuando me comenzaron a contar las historias detrás de las obras de arte, es que yo dije, wow, o sea, entiendo por qué esto es tan importante, entiendo por qué, ¿no? Como la razón, entender el por qué, y no solo te tiene que gustar porque es que el arte es espectacular y es como de gente inteligente o algo así, sino conocer la intención detrás. Entonces yo sí siento que hace falta eso, ¿no? Como que la gente se interese pero una vez ahí, creo que pues está un poco en nosotros también esto de buscar, ¿no? O sea, a dónde puedo ir, qué puedo hacer, ¿no? Ya me dieron ganas de ir a hacer, a visitar todos los museos de acá de Bogotá, que además tenemos también unos muy espectaculares, ¿no? Entonces, bueno, siento que es de parte y parte también, ¿no? ¿Tú qué piensas, Sofi? Dale. No, iba a decir, yo también siempre en estos clubes de lectura soy muy crítica de la educación en nuestro país y pues de los chicos, de los muchachos, porque lo que decías, o sea, es también de cómo se enseñe esto, como esto realmente poco se habla, poco se enseña, y también muchas veces siento que en el colegio se tiende a volver como, ay, qué pereza o qué aburrición. Lo mismo pasa con historia general, o sea, como historia del país, historia de Colombia, todo eso, no sé, siento que no se explica o no se enseña como de una forma de mira, qué interesante esta historia detrás de esta pintura o esta historia. De hecho, recuerdo que teníamos un profe en noveno que un día nos estaba contando la toma del Palacio de Versalles y empezó diciendo, iba no sé quiéncito comiéndose un sanduchito por la calle y entonces de repente, entonces esas cosas son muy chéveres para uno chiquito, pues que, pues madre, imagínate. Entonces sí soy muy crítica de eso, de cómo se enseña eso y de qué se enseña y realmente no sé si en todos los colegios yo estudié,
en un colegio que sí nos enseñaron pues muchas cosas de eso, pero no sé si en todos lo hacen. Entonces, yo creo que por eso también la gente no se acerca pronto a los museos, aunque sean gratis. Por ejemplo, el museo de acá de Antioquia, el Museo de Antioquia es gratis con la cuenta de servicios públicos. Tú la llevas y entras gratis. Y tengo amigos que, de hecho, en estos días me están diciendo como, ay, yo nunca he ido al Museo de Antioquia, yo nunca he ido al MAM, y yo como, tenemos que ir en estos días. Entonces también la gente como que le cuesta también por la formación del colegio acercarse a esas cosas. Sí, total, en mi colegio no. En mi colegio no hubo eso. De hecho, bueno, yo les he contado mi experiencia con la ficción histórica, y es que yo odiaba la historia y la geografía eh, por eso, porque en el colegio era, apréndete las fechas, y yo no tengo una cabeza de números. No se me quedan las fechas, confundo todos los números. Entonces, como que ahí ya, o sea, a partir de ahí ya era como una cosa muy difícil para mí, y fue con Posteguillo que ya dije como amo la historia, me enamoré de todo esto, ¿no? Precisamente por la manera en la que está contada. Muy cierto. Pero bueno, volviendo un poco al libro, me gustaría justo que habláramos de esto que hemos ido resaltando, y desde el vínculo que tiene Mona y su abuelo. ¿Qué les pareció como esta manera de enseñarles sobre el arte? Y también, ¿ustedes creen que el arte sí puede ayudar a enfrentar una situación tan difícil como la de Mona? Eh, Creo que, digamos que está en toda esta idea de la función de la literatura, ¿no? De realmente para qué sirve leer, cuál es el fin último de todo esto. Y pues es una pregunta que se puede extender a todos los niveles de arte, ¿no? A las películas, a las pinturas, a las esculturas, en fin. Um, ¿Ustedes sí creen que esta decisión que tomó el abuelo de no llevarlo a un psiquiatra? Sí, ¿no? Porque es que además esto es bien polémico, ¿no? Sino decir, cómo no, la voy a llevar al museo para que aprenda lecciones a través del arte. ¿Qué les pareció esa decisión primero? Y segundo, ¿ustedes creen que sí es posible que a través del arte sí uno puede como transitar estos momentos difíciles? ¿Y por qué, sí, por qué creen que esto pasa? O sea, que tienen las pinturas, que tienen los libros, que tiene el cine, que tantas personas, a mí me llegan unos comentarios espectaculares de gente que me dice, a mí los libros me salvaron la vida, cuando yo siento que no puedo más, o sea, que tengo la cabeza como embombadísima, leo y me baja todo, ¿no? O sea, es como que me ayuda a vivir, y yo digo, wow, o sea, a mí me pasa igual, ¿no? Es como que literalmente mi vida hoy en día gira en torno a los libros, pero es una cosa que me parece como tan metafísica, que yo digo, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿cuál es la razón detrás de que el arte logre conmoverte tanto al punto de, por ejemplo, un abuelo optar por esto, ¿no? O sea, por mi nieta va a sufrir una cosa tan difícil que yo prefiero que ella aprenda sobre la vida llevándola a ver obras de arte, y bueno, ya después pensamos lo del psiquiatra, no, como que más adelante pensamos en eso, pero incluso, bueno, yo en lo personal siento que estas dos cosas no tienen por qué estar peleadas, ¿no? Pero puedo pensar en psicólogos que lo que hacen es recomendar la escritura, ¿no? Lo que hacen es recomendar la lectura, ¿no? O sea, como que el arte sí tiene algo en particular que incluso en los procesos, digamos, profesionales también importan, ¿no? La música es importantísima, entonces como que, ¿por qué? O sea, ¿qué creen ustedes, qué elementos creen ustedes que tiene el arte que hace que, por ejemplo, el abuelo de Mona tome esa decisión, y en general que existan estos comentarios de los libros que pueden salvar la vida? Sofi, adelante. Ay, muchachas, yo los topo los codos, pero es que hace mucho no estaba en un club de lectura. Mi papá hasta me preguntaba como, ay, ¿usted no ha vuelto a estar en club de lectura? Bueno, no sé si fue la decisión correcta, la del abuelo. O sea, no sé, porque realmente, o sea, si yo fuera una mamá y mi hija le da eso, pues yo no la llevo al psicólogo, yo la llevo a un neurólogo o a una cosa, pues como... Entonces, no sé, digamos que en mi experiencia, pues con psicólogos no ha sido muy buena, entonces no sé si yo diría como, ay, voy a llevar a mi hija a un psicólogo, pero sí sé que es algo muy importante y que hay mucha gente que tiene pues resultados muy exitosos. Pero pues digamos que la parte del arte y cómo lo manejó el abuelo, pues fue espectacular porque realmente cada pintura tenía una lección de vida, o sea, no era solamente pues hablarle del pintor o la corriente o
técnica, sino pues que tenía una lección de vida. Y pues eso era, digamos, que lo más importante, y fue lo que en el mundo imaginario del autor se curó mágicamente la niña de sus ojos, que en realidad eso es que me hace mucho ruido, porque pues yo no me imagino una cosa tan tesa y solucionarla así, pues sería hermoso. Digamos que en la pregunta que haces de por qué el arte, pues como que ayuda en todos esos procesos de sanación y de todo eso, digamos que me acuerdo mucho de la época de pandemia. En la época de pandemia que pues personalmente tenía la ansiedad en las nubes de estar encerrada, porque en ese tiempo era una persona que salía bastante, y todas las noticias que salían y todas las cosas realmente pues bastante estresante, y pues yo me dediqué a pintar. Entonces, siempre he pensado, pues desde que empecé, pues como con esos cursos, que por ejemplo, ayuda mucho el arte como tal. No sé si verlo, pero pues a practicarlo, pintar y esas cosas, con la tolerancia a la frustración. Y pues realmente para mí, personalmente, digamos que eso es fabuloso porque, o sea, tengo como un dicho, yo no sé si ustedes conocen a Bob Ross, que era este señor del afro. Era un señor del afro que en los 80, 90 tenía un programa de pintura, que entonces él te enseñaba, te explicaba cómo pintar un super paisaje con óleo, y hablaba así como con una calma hermosa. Entonces él decía que no hay errores, solo accidentes felices. Entonces siempre es algo que yo, cuando hago alguna cosa de arte, eh, cuando hago alguna cosa de arte, como que me lo repito, o sea, no hay errores, solo accidentes felices, y también como hay que ser cordial con uno cuando se aprende algo nuevo, porque uno siempre se da mucho palo en la vida, no solamente aprendiendo algo nuevo, sino como, ay, es que no soy productiva, o ay, es que estoy gorda, o ay, es que cualquier cosa no soy suficiente. Entonces siento que eso yo lo aplico realmente, y realmente lo aplico a mi vida, con relación al arte. En mi caso, digamos que en lo que dices de cuando uno está bombado, en mi caso no es los libros, yo fui primero cinéfila antes de leer, consumo más cine que libros, entonces es las películas. Entonces realmente sí siento que ayudan bastante con varias etapas, y por ejemplo en el caso del libro que también él le contaba como lo que yo te digo de la tolerancia a la frustración, de cómo los autores, por ejemplo Van Gogh, que es el que yo amo, incluso tengo un tatuaje, es que no sé si se ve, tengo la lunita de Van Gogh, me la hice porque amo, 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 amo. Y o sea, yo siento que era el ser humano más sorprendente y más hermoso del mundo, porque a pesar de todo, y, o sea, como le pasaban cosas en su vida, pucha, él pintaba, o sea, como eso de seguir, y él quería hacer una comunidad de artistas, en donde todos los artistas compartieran sus materiales, porque en ese tiempo los materiales eran caros, y pues todo le salía mal, pero seguía y él intentaba, pucha, y la vida, y digamos que no tener como en ese momento un acompañamiento de su salud mental. También ahí vuelve lo del psicólogo, que yo no haya tenido buenas experiencias no quiere decir que piense que eso no sirve. Siento que sí sirve, solo que en mi caso no he encontrado un buen psicólogo. Entonces siento que saber también eso de la vida de los artistas como que te ayuda un poco como a decir, parce, ve, o sea, él no se rindió. Entonces me parece como súper chévere todo eso, pues de hacer arte, de ver arte, de consumir arte y todo eso. Ay, Sofi, no te disculpes por hablar mucho porque yo estoy encantada, porque además, o sea, sabes mucho de todo este tema del arte que yo, o sea, estoy así como modo experimento con todo esto. Me parece hermoso todo lo que dices, porque, por ejemplo, este tema de la frustración me sentí como mega identificada, porque, mira, por ejemplo, en Navidad, a mi hermanita decidimos que no le íbamos a regalar más juguetes porque ya no caben en la casa, entonces que todos le íbamos a dar algo relacionado a pintar, porque está obsesionada haciendo dibujitos y le encanta hacer paisajes y todo, entonces cada uno le compró materiales para hacer manualidades, que su, ¿cómo se llama el cosito este donde pinta? El caballete. El caballete y el lienzo y las acuarelas, entonces cada uno le compró algo, ¿no? Y era muy, muy interesante porque
obviamente ya como con todos sus regalos ahí de Navidad, como un estuche así, de esos que tiene todos los marcadores, en fin, y ella haciendo sus paisajes, ¿no? Y cada uno le sale mejor que el anterior, y como que le regalamos un cuadernito para colorear. Yo, ¿sabes hace cuánto yo no coloreaba? O sea, fue como sentándome al lado de ella, yo diciendo, esto es demasiado divertido, yo por qué no tengo un cuaderno para colorear. Es fabuloso, yo tengo como 3 libros de colorear. Wow. O sea, y hay uno de horas, ahorita si lo encuentro se los muestro. Miren que, por ejemplo, mi hermanita también pintaba, porque ahora no tiene tiempo. Ella estudia, ella es médica, ella ya se graduó hace poquito. Y un día un profe le dijo, o sea, estaban practicando y enseñándole lo de la sutura. Y el profe le dijo como, ay, tú eres muy buena suturando. Y le decía como, ¿usted hace alguna manualidad? ¿Usted pinta o algo? Y mira, que, o sea, yo pienso que en la pandemia nos dimos cuenta que el arte sí es importante, o sea, una cosa que se ve como segunda materia en los colegios, y ella La tenía, de relleno. y le va súper bien suturando, en este momento está haciendo el rural, y digamos que ella nos cuenta y dice como que siempre las compañeras le dicen, ay, como venga, ayúdenos a suturar, y todo eso, entonces uno piensa que no, pero eso sí ayuda, eso sí desarrolla cosas en los niños, y eso que ella empezó grande, porque empezó cuando yo empecé, ella ya estaba en la universidad. Imagínate tu hermana chiquita. Entonces, o sea, yo probarte por siempre. Ay, no, me parece como fantástico justo verlo a través de eso, ¿no? O sea, que terminas desarrollando además habilidades con tu propio cuerpo, o sea, conectándote con, y además eso que dices de, hay cosas que quedan feas y ya, y está bien, ¿no? O sea, como que está perfecto. De hecho, mira que me dio mucha risa porque hace poquito cumplimos 1 año de casados con mi esposo y esas son las bodas de papel. Entonces nos hicimos manualidades de papel. Y él hizo pues una, ¿no? Así como recortando y todo el tema, me dijo, admiro tanto a Emily, Emily es mi hermanita, porque es que hacer manualidades no es nada fácil. Y además él es de los que si le queda feo arranca la hoja. Oigan, a mí me da un tic acá en el ojo, porque yo digo, oye, el árbol que cortaron para poder hacer esa página y tú arrancando como si no hubiese mañana. Y justo me dijo eso, como que no te lo iba a entregar porque quedó horrible, a mí me parece que quedó precioso, pero él, o sea, según él, no era perfecto, ¿no? Entonces, esto que dices de, está bien que no sea perfecto, que además es algo que haces con tus manos, que eso es muy de mamás, ¿no? Como que el regalo no me importa cuánto vale si lo haces con tus manos, ¿no? Como que es lo más espectacular del mundo. Y ahorita que lo pienso, es como una cosa que parece que se queda en la infancia, ¿no? O sea, se queda en la infancia colorear, se queda en la infancia pintar. Ya cuando uno está grande, uno dice, yo para qué hago esto si tengo que hacer cosas más importantes. Y pues no me sale perfecto, ¿no? Entonces, wow, creo que son como muchas enseñanzas ahí muy hermosas y qué preciosidad, qué mona las haya aprendido tan pronto, ¿no? Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ese es el libro que les digo que es de colorear, entonces este es de obras de arte. Entonces, acá Ay, tiene ese es una el que vende David, ¿cierto? Ah, no. ¿Quién lo En vende? mente, en Ese. mente, Ay, mis hojas que estaba David. secando palaciano, Sí, tipo. ay, le voy a decir. Ah, Yo Ese es también David, de tengo yo ese. colorear. necesito un libro para colorear. Wow. Ajá, ajá. Hay de todo, pues hay varios estilos de pintura. Por acá estaba la joven de la perla. Yo la pinté en estos días. No la encuentro. Yo la tengo sin empezar porque soy muy mala para colorear. No tengo paciencia. Mi Pero es, paciencia no por llega ejemplo, tanto. No hay que ser perfecta. es intentarlo, No, o sea, intentarlo y ver qué te sale. no, Digamos yo que me desespero pintando. Me desespero, no puedo. Eso va contra mi paciencia. pero es trabajar la paciencia y la tolerancia a la frustración. No, Yo tengo, a mí me Con pasa 3 igual, hijos o creo sea, que la he trabajado, ay, bueno, sí. pero no llega hasta la pintura todavía. hasta las manitas. Ay, hermosa, wow. Entonces, hay muchas obras y sí, pues es en mente, sí. Ujú, ujú. Ay, me encanta, Sofi, qué bonita experiencia. Sí, siento que es como justo eso, ¿no? Mira cómo comienza con colorear y termina con bocetos y gente haciendo arte espectacular, ¿no?
que yo también tengo, por ejemplo, este debate que tú mencionabas con el arte contemporáneo. Yo creo que lo que más disfruté del libro fueron las primeras, porque eso como que me parecía como hermoso, ya hacia el final estas obras que hacen ya me cuesta un poco más como entender el concepto, porque para mí el arte, no sé, o sea, es como esto que estábamos hablando de pararnos como frente a una obra y ver que está como todo minuciosamente planeado y los detalles y como que uno dice, esto es una cosa que le costó toda la vida hacer, ¿no? Y cuando El salen banano pegado cosas, en la pared. uh-huh, Es que lo que uh-huh, pasa, yo hice un curso en el Museo de Arte Moderno de arte contemporáneo colombiano y fue una discusión muy grande con mi amigo porque digamos que en ese arte, pues en esa corriente, lo que pasa es que ellos lo que quieren es que uno se aleje del oculocentrismo, o sea, que no solo sea lo que ves, lo que te llame la atención, sino el trasfondo de la obra. Entonces, obviamente ahí entra el argumento de, pero es que una obra se debería explicar por sí sola. Sí y no. Porque, por ejemplo, mira que lo que estamos hablando, ahora estamos apreciando más las obras porque tuvimos este sí, libro que nos dio tal todo cual. un contexto y todo un background de la obra. Entonces, en el arte contemporáneo es eso, o sea, es lo que hay detrás de la obra, es la denuncia social que hay en la obra, por ejemplo. En este momento, no recuerdo, pero hay unos artistas que, por decir, hay uno que es en Bansky, creo que se llama Bansky, que hace como unas Ah, especies de sí, grafitis, pero es uh-huh, una denuncia social. uh-huh. Entonces, hay muchas cosas así que tú dices como, ay, pues, pucha, pero eso qué, eso lo hace cualquier persona, pero no, o sea, hay cosas detrás de eso, hay denuncias sociales y obviamente pues hay otras corrientes que también lo tienen así, pero es más lo que está detrás que la ejecución como tal. Y por lo que yo les decía ahorita de los materiales, o sea, en el arte contemporáneo te pueden usar un costal, Uh-huh. te pueden usar como ese de un gamín. Incluso hay ya en el arte contemporáneo no es solamente el cuadro, sino que ya también hay performance. Entonces, hay incluso un performance de una artista, creo que es española, que ella hace una intervención a un libro de historia del arte, que es como la Biblia de historia del arte, en este momento no recuerdo el nombre, pero lo que ella hace es intervenir cada sección con todas las mujeres que se saltaron de ese periodo, porque estamos acostumbrados a que la historia del arte son un montón de hombres Uh-huh. y no están las mujeres. Entonces ella interviene todo eso. Y digamos que ese es, o sea, eso es lo importante, como ese mensaje de las mujeres también importa, no es el hecho de meter la página en el libro, sino como el trasfondo. Entonces eso es lo que pasa con el arte contemporáneo y es muy complicado, porque de hecho una vez fui con mi hermana al museo y había una obra que era como una plancha, como cuando tú planchas y se quema lo que estás planchando, y esa era la obra. Entonces uno se queda como, entonces sí es difícil y pues todavía yo voy al Museo de Arte Moderno y soy como, no entiendo. Y le pregunto a las personas de ahí, obviamente le explican, pero sí es muy complicado y pues no, uno ahí con el poquito, con el tiempo que puede ir viendo y conociendo, pero sí es difícil. Sí, qué interesante, o sea, estoy con ganas como de ya armar una ruta, irme otra vez a todos los, a todos los museos y simplemente como explorarnos, siento que también pues es esta posibilidad de abrirse a pues lo que se está haciendo ahorita y la razón de ser, ¿no? Seguramente en ese momento, que es algo que también ocurre con los libros, ¿no? Que se vuelven clásicos después de mucho tiempo y no en el momento en el que son escritos, pues se hace algo que no se entiende y en el futuro se vuelve algo como súper guau, ¿no? Entonces no quiero ser de esas que no disfrutan el presente, sino hasta que ya estoy muerta y vea desde el futuro que sí era arte, ¿no? O sea, como que creo que eso es igual como apreciar también lo que se está haciendo hoy en día, ¿no? Quisiera como para ir cerrando un poco hablar de algunas frases, algunas pinturas, no sé si subrayaron cosas en el libro que quisieran compartir, como algunas reflexiones, algunas escenas que de pronto tengan. Yo, como les digo, de las cosas que me gustaron más del libro, además de que me explicaron mucho arte que no me entendía, eran los finales de los capítulos me parecían geniales, sentía que cerraba como todo de manera maravillosa y por aquí tengo
uno que está, bueno, en la página 80, para los que tengan el libro en físico, que dice, se preguntaba qué podía haber motivado la curiosidad del muchacho. Ah, bueno, ¿se acuerdan? Algo que me gustó mucho también en este tema de novela es que habían personas atrás de ellos como escuchándolos. ¿Se acuerdan de esta señora que también como que iba todos los jueves a escuchar al man? Oigan, eso me dio mucha risa porque puedo ser yo. O sea, donde yo me hubiese enterado que había alguien como dando cátedra de arte, pues yo digo, yo quiero ir también, ¿no? Eso me pareció muy divertido, como ese tipo de apariciones. Eh, Henry repasó su conversación con Mona. ¿De qué le había hablado ese día? Entre otras cosas, de la historia del retrato desde el Renacimiento, de la sociología de la Holanda del siglo XVII y de las técnicas pictóricas del empaste. Puede que la chiquilla no hubiera entendido todo, y era normal, pero sí había intentado absorberlo todo, no perderse nada, y objetivamente semejante apetito ya era prodigioso de por sí. Sin embargo, desde el punto de vista de Henry, lo extraordinario no era eso. Lo extraordinario radicaba tanto o más en el lenguaje de la niña, en su musiquilla, que no le cabía duda, hacía resonar algo absolutamente singular, pero que era, seguía sin saberlo. A falta de poder precisarlo, se contentaba con intuirlo. Llevaba mucho tiempo buscando la respuesta sin éxito. Y ese miércoles, gracias a aquel muchacho, se preguntó si alguien que escuchara con atención a Mona cada una de sus palabras, cada una de sus frases, sería capaz de resolver el misterio en su lugar, tal vez o tal vez no. Y por otra parte, ¿existía realmente ese enigma o era mera especulación por su parte? En cuanto a Mona, más o menos conscientemente iba concentrada en mantener el rumbo de sus pasos. Todavía pensaba en Orfeo, Eurídice y el inframundo. Pero qué idiota, hace falta ser idiota, rumiaba para sus adentros, imaginándose el momento en que el poeta volvía la cabeza. Dade, por favor, dime, ¿por qué se da la vuelta Orfeo? Es que menuda estupidez. Lo entenderás algún día, Mona, el día en que te enamores. Me encantó esto, ¿no? Como que sí siento que eran muchas cosas de apreciar la infancia. A mí me parece muy hermoso cuando no toman a los niños por voz, sino que les hablan como si fueran, o sea, personas, ¿no? Como que tal vez no estén entendiendo todo en este momento, pero seguramente sí lo entenderán en un futuro. Y eso como que me parecía hermoso. Y una otra que les quiero compartir también es como por este final hermoso y que siento que es lo que le da sentido a el arte en general. Dice, eh, a ver, bueno, digamos, desde acá dicen, me da la impresión de que está triste porque debería sentirse feliz. Extraordinariamente bien expresado, Mona. Este buen Pierrot, cuya función es entretener interpretando un papel, está como alejado de él. No hay fiestas sin bambalinas, estamos en su corazón y ese corazón está abrumado, está deshecho. Pero no es negrura lo que describe el pintor, sino simplemente el aire distante de quien se ha cansado de distraer a los demás. La fiesta tiene su cuota de derrota, por eso hay que desconfiar de ella, sobre todo cuando se normaliza y se convierte en una obligación social. La comedia, el juego, las bromas, el libertinaje y la chanza dejan un regusto melancólico, porque el cuerpo acaba inevitablemente agotado y la necesidad constante de ser feliz se hace insostenible. Si todo el mundo mirara a Guatú, no sé, estoy pronunciando re mal esto, pero perdón, como nosotros, se acabaría la diversión. Henry se echó a reír, consciente de que se había dejado llevar por su tendencia a la melancolía en su lectura del Pairot, no sé cómo se pronuncia eso. Puedes estar tranquila, los pintores que sucedieron a Watteau, en primer lugar François Boucher, bueno, se inclinaron más por el libertinaje y la ligereza en sus obras, ignorando cualquier trasfondo melancólico. Luego, poco antes de la Revolución Francesa, esta estética un tanto ingenua y superficialmente festiva acabó provocando rechazo, pero esa es otra historia. Dade, con su nariz y sus mejillas enrojecidas, parece tan apenado, ¿cómo podríamos decirle que lo queremos? Y responde Dade, mirándolo como lo miras. Eso, o sea, me pareció como hermoso porque justo era toda la expresión de la novela, ¿no? Y era pararte frente a unos retratos pintados en 1500, los primeros, ¿no? Intentando como darles tiempo, entendiéndolos, ¿no? Y, y decir esto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos decirle a estos autores, a estos artistas que los queremos?
mirándolos como los miras, ¿no? Me pareció muy lindo esa manera tan inocente también de ver el arte, ¿no? A ver, ¿qué puso por aquí, Caro? Pero leo las frases. Aquí. Contra toda opinión, nosotros los pintores, ¿qué? Contra toda opinión no son los pintores, sino los espectadores quienes hacen los cuadros. Wow. Este botellero no fue fabricado por el propio Duchamp, ni siquiera fue transformado, repintado o manipulado. Se limitó a elegirlo y lo hizo precisamente porque no tenía nada de especial. No era bonito ni feo, era lo que era. Estaba ya ahí y ya estaba hecho. Y por eso se sirvió del término ready-made para designar este objeto. Pero Dade es una obra de arte. Esa es literalmente, ¿no? Es como la mejor pregunta de todas. Esa es la gran pregunta. Habría respondido que es una obra, pero una obra que no es arte. No sé si lo es o no, pero en este momento ante nuestros ojos se convierte en una. Mona frunció el ceño, guardó silencio y se puso a examinar el botellero con atención, como teóricamente debería haber hecho al llegar 1, 2, 5 minutos. Se estaba convirtiendo el objeto en una obra de arte ante sus ojos, como había dicho su abuelo. Buenísimo. A mí me pasa eso cuando voy a ver obras de arte. Yo me pregunto, ¿qué es de esto? O sea, yo no soy de obras. Pues no tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. Van Gogh lo conozco porque es Van Gogh, pero yo nunca había escuchado, por ejemplo, a Duchamp. Y me pareció súper interesante ese término del ready-made, ¿no? Eh, o sea, es el banano, pero me lo paré literalmente para mí. Literalmente. No tiene nada interesante, no tiene nada raro, pero simplemente está ahí. ¿Te conviertes en una obra de arte? Creo que no, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo de obras de arte y de eso no tengo ni la remota idea de nada. Me pareció súper interesante. No he terminado el libro. Creo que me quedé en ese capítulo porque me llamó demasiado la atención y me puse a averiguar sobre ese tema muchas cosas. Sí. Pero sí me gusta ir a museos, me encanta, pero no tengo ni idea de nada. Yo voy por conocer, por mirar, pero no quisiera ser así una mona que fuera y conociera y supiera y analizara de esa forma las obras, pero pues es que sin la guía de un abuelo como ese, pues creo que es bastante difícil, ¿no? Pero sí, el libro sí me parece, eh, es una guía para alguien que no tenga ni idea. Es una muy buena guía para alguien que no tenga ni idea de arte. Es un buen inicio para alguien que no tenga ni idea de arte. Porque conocí muchísimos, me interesaron muchos y otros pues nada que ver, no me gustaron, ¿no? Y este me gustó porque por el tema del, no hay nada interesante, pero se convierte en una obra. De verdad que esto me llamó muchísimo la atención y busqué muchísimo de él y me parece increíble que exista una exposición sobre las cosas que él hizo, porque es que no es nada interesante. O sea, es una rueda puesta en una silla. Yo decía, ¿eso se convierte en arte? ¿De verdad? O sea, ¿qué le puedes ver tú de arte a eso? Pero bueno, es una rama, pues, y me parece bastante curiosa, pero sí, no, la verdad sí, el libro a mí sí me gustaba mucho, hasta donde voy, y me parece que si viajo, lo llevaré conmigo también, Exactamente. literal. Claro, yo estaba viendo aquí o sea, por ejemplo, cuando llegué a esta, que es un negro y una raya y unos, yo, ya. Le spoileamos el final. A Caro le spoileamos el final. Ay, sí, Ah, bueno, no, pero fresca. Yo no lo tengo dijimos problema. ahí como medio críptico, todavía hay cosas ahí que Caro puede Tranquis, tranquis. interpretar de la obra. Pero sí, o sea, Caro, totalmente. Mira que de hecho me hiciste acordar, bueno, sí, es arte. Sabes que acá en Bogotá se hizo esto del Centro de Memoria, ¿no? Paz y Reconciliación, que era con todo este tema del acuerdo de paz y todo esto, ¿no? Y contrataron a Doris Salcedo para hacer una exposición sobre como este momento de guerra, ¿no? Y una cosa muy particular. Y de la obra más importante de esa exposición era el piso y como las paredes.
porque, o sea, tú llegabas y era un piso ¿saben? Que tenían como unas cositas así, como medio ondulado, y era gris, y tú pisabas eso y era como, o sea, ok, y te comienzan a contar que el piso lo hicieron fundiendo las armas de las personas que dejaron sus armas, o sea, que dijeron ya no quiero más la guerra, entregaron todos esos fusibles y el piso está hecho con eso. Caro, eso es arte. Yo decía, sí, ¿me entiendes? Y es como, o sea, yo sí, Obvio. es Sí, No es la impresionante, ejecución, sino el trasfondo. total, o sea, yo creo exacto. que eso es la vida, o sea, yo siento que eso es la vida, ni siquiera es la persona, es su historia, no es el libro, es lo que hay detrás, no es la pintura, sino es la historia, o sea, yo siento que el mundo no lo podemos ver como de una manera superficial, o sea, como que yo veo esto y ya, ¿no? Sino que hay algo detrás, hay una historia detrás, tanto que un piso, yo, o sea, cuando me contaron eso, yo decía, que, o sea, estoy parada sobre qué arma habrá matado a cuántas personas, pero además lo que significa que ya no exista, o sea, que ya sea un arma que sirva para que yo la pise y no para matar a nadie más. O sea, wow, ¿no? O sea, era como una cosa de qué es esto tan poderoso que está ocurriendo acá y el hito histórico que yo estoy pisando en este momento, ¿no? Era una cosa muy épica, yo siento que en ese sentido, eh, claro, no sabemos la técnica, no sabemos cómo se funde, no sabemos, no sé, como el tema de los pincelazos, cómo se llama, no sabemos la técnica, pues, así como mucha gente lee y no estudia literatura, pues porque es que siento que no se trata de eso, ¿no? Sino que se trata de lo que te hace sentir, de conocer la humanidad detrás del arte, en todas sus expresiones, detrás de la música, detrás de todo, es entender qué fue la persona detrás, la humanidad detrás de todo lo que se está haciendo y ahí ya tiene como todo un peso, ¿no? Por ejemplo, en esas que yo les decía, que yo decía, ¿eso qué es? Entender la crítica, entender lo que quieren decir, ya ahí siento que eso dota de una experiencia totalmente distinta, ¿no? Y qué bonito sería aplicar eso, la manera en la que podemos ver el arte, la manera en la que leemos, intentando explorar y escarbar y de profundo a las personas, ¿no? A poder vivir de esa manera, no quedarnos con la cáscara de la gente, que es el cuerpo, sino poder escarbar un poquito también en su historia, darnos cuenta que en cierto sentido ahí, no poner recursos, ¿no? Pero todos somos arte de cierta manera, ¿no? Hay historias detrás, hay cosas tan poderosas que qué bonito que así como lo hacemos con estos objetos inanimados que nosotros dotamos de vida, como lo compartiste en esa frase, Caro, que estoy totalmente de acuerdo. Qué bonito sería aplicar esto también pues, a las personas, ¿no? Y a poder habitar un mundo donde sepamos que hay más, o sea, de todo hay más, del mal genio hay más, de la alegría hay más, o sea, no es simplemente como la persona y ya, sino que hay más, hay cosas detrás también y conocer las historias es lo que le da sentido a todo, ¿no? Entonces, qué lindo recordatorio y qué bonito que los ojos de Mona nos haya recordado esto. No sé si alguna quiere compartir alguna frase más, si quiere comentar algo más también de la obra o ya hemos dicho todo. ¿Sí? No, yo no tengo más frases, yo no tengo, o sea, yo sí señalé frases, pero pues no tengo así una como que recuerde, porque sí lo terminé ya hace como un mes y punta. Tengo dos capítulos, un capítulo que fue mi favorito, que les dije ahorita, el de Goya, porque pucha, me abrió un panorama que no había conocido de ese pintor, pues yo lo había estudiado desde el colegio, pero pues nunca había entendido que es que su vida fue al revés. O sea, ahí incluso lo decían, como la mayoría de las personas al final de su vida están pues lúcidos, ya tienen como resuelta toda su vida, pero él fue al contrario. Y pues le afectó mucho todo lo de la guerra y me llamó mucho la atención el momento que el abuelo le decía como, ay, Napoleón, tuvo muchos problemas en ese momento Napoleón, entonces la niña le decía, pero Napoleón es bueno, sí, en Francia, pero la otra parte de la historia. Entonces me gustó mucho ese capítulo y pues sí, me gustó. En realidad me gustó el libro, solamente el ruido de que la parte novelada no estaba tan bien, pero me encantó el libro, me encantó volver a un club de lectura, no había podido estar, entonces muy feliz, muchas gracias. Ay, no, Espero los Sofi. consejos de Buenos Aires. Eso. Ay, no, Sofi, maravilloso además tenerte, porque sí fue como otra cosa, ¿no? Porque acá estamos tres que no sabemos mucho del tema.
Entonces, maravilloso que tú sí tengas como todo este bagaje y gracias por tu generosidad en compartirlo. Muchísimas gracias, chicas, por haberse conectado a este espacio, por haber tenido paciencia con todos los aplazamientos de esta lectura. Que es que no sé por qué, pero en este club siempre elegimos libros además muy largos, o sea, este libro es largo dentro de todo, ¿no? Y tenemos ahí también el de Algún día voy, que voy colgadísima, entonces seguramente también vamos a aplazar. Y ahora el este del Edén, que también tiene como 800 páginas, no sé, entonces la verdad, están largos. Entonces, bueno, aprovecho, ¿no? Para hacer este disclaimer de que la idea es disfrutar este espacio más allá de las metas, pues. Entonces, si es un espacio flexible, si es un espacio en el que si nos toca aplazar 2 semanas, 3 semanas o un mes una lectura hasta que podamos terminarla toda, lo vamos a hacer, porque esa es la idea también como del espacio. Entonces, gracias por tener esa paciencia y gracias también por esa memoria para acordarse de cosas incluso un mes después. Caro, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, le iba a decir a Sofía, no Sofía Cero, a la otra Sofía. ¿Tú te has visto alguna vez Doctor Who? ¿No? Ok. Pero sí hice la escena de Van Gogh, me la vi en YouTube. Ay, ¿sí has visto? Sí, Ay, es hermosa. maravilloso. Es Yo lo quería abrazar. maravilloso. No, no, Sí, no. me hizo llorar. Hermosa, hermosa, porque Ay, en O serio, sea, Caro, si sabes de arte. pero es yo, que a mí también me gusta Van Gogh. Lo que te yo digo, a mí también me gusta harto. me leí las cartas de Ateo. Ay, es eh, divino. yo, yo Es era, hermoso. yo era como, yo soy un monstruo, o sea, yo no lloro fácil, pero yo era como, pucha, quiero llorar en serio porque esto es hermoso, o sea, quiero abrazarlo. Es hermoso, hermoso. Y Y hay esa otro escena libro. de Ahorita Doctor te paso Who, otro que me leí de Van Gogh también, que es buenísimo. Ahorita te lo paso. y ese de Doctor Who, sí, ahorita les compartimos el video para que lo vean, porque es muy lindo esa escena. Ay, sí, es bien bonito. Qué preciosidad, ahora quiero hacer también todos los cursos de historia del arte, no sé en qué momento, pero bueno, muchas gracias, chicas. Si tienen por ahí su libro para poder tomarnos la fotico, saludos a todas las personas que van a ver esto después. Voy a pausar por acá la grabación y ojalá hayan disfrutado muchísimo de él.